posiblemente implique ciertas complejidades que estén fuera de las capacidades operativas del catastro. Esa es otra situación. Pero digamos, legalmente es posible, legalmente me refiero por el marco legal vigente, que la base catastral, además de las parcelas registradas con plano, registre, dibuje parcelas con registración provisoria, parcelas con posesiones aprobadas, e incluso situaciones de hecho como la informalidad o las tomas, que en la ley de catastro podrían enmarcarse en lo que denomina unidades tributarias. Ahora, si el catastro no tiene capacidad operativa para hacerlo, bueno, bien, ese podría ser un complemento con los municipios. O sea, que el catastro registre todos sus componentes y que el municipio registre lo complementario, ¿no? La situación más informal o más fáctica. Pero es importante que al acordar los datos básicos, el segundo paso sea describir un modelo de datos que sea un poco más rico o un poco más útil para particularmente atender los problemas urbanos. Por ejemplo, una de las razones, no solo los problemas urbanos, sino los municipios a veces tienen que cobrar tasas. No sé si se da, digamos, no conozco toda la legislación de todos los municipios, pero es muy común encontrar municipios en donde cobran la tasa inmobiliaria de manera anticipada, aunque ese fraccionamiento aún no esté aprobado en el catastro provincial o registrado en el registro de propiedad, con la sencilla razón de que esa gente que demanda recolección de residuos, demanda barrido, demanda el permiso de construcción de su vivienda. Entonces el municipio empieza a necesitar no solo saber dónde está, sino empezar a tener ingresos por todos esos vecinos que le están dando servicios. Así que digamos, hay que entender la necesidad de los municipios y por eso el modelo debe incluir esos otros objetos territoriales. Y ahí alguna lista de los aportes pueden hacer los catastros locales a un modelo de datos más ricos, por ejemplo los nombres de calles y las alturas. O sea, el catastro podría tener los límites de las manzanas, pero la información de las calles, de nombre y de altura, bueno, que sea aportada por los municipios. Lo que es el dominio público municipal, algo que a veces los catastros provinciales no registran muy bien, son en general bastante malos para registrar el dominio público provincial, porque tradicionalmente solo registramos la propiedad privada que tributaba. Imagínense registrar el dominio público municipal, y es algo clave para los municipios. Eso podrían aportar los municipios. Todo lo que tiene que ver con restricciones administrativas y normativa urbana, que impacta mucho en el valor del suelo, que después el catastro provincial tiene que evaluar. Así que imagínense cuán rico sería para el catastro provincial conocer toda esa normativa urbana correctamente georreferenciada sobre el modelo básico catastral. Bueno, la recolección de información de valores es mucho más viable llevarla adelante a través del municipio que a través del organismo provincial. El hecho de pensar que porque se actualizan construcciones o mejoras de los municipios estamos actualizando evaluaciones no es tan cierto. En realidad estamos actualizando el dato físico y automáticamente se recalcula la evaluación, pero con datos unitarios históricos, viejos. Actualizar evaluaciones significa realmente actualizar los nuevos valores del suelo, y en ese sentido el conocimiento territorial de los municipios es muy valioso para un organismo provincial, que le cuesta mucho más desplazarse. O conocer todas las urbanizaciones y el fraccionamiento que se está haciendo en los municipios, ¿no? Como una manera previa de cómo se está fraccionando el suelo. Bueno, fíjense, es una lista cerrada, cuánta información los municipios pueden complementar a la base provincial. Y ahí quise buscar algunos ejemplos mejores, pero eran los que tenía en la computadora, los agregué también ahora a la mañana, en función un poco de lo que se fue hablando durante la mañana. Arriba puse un ejemplo de un modelo con parcelas oficiales, y sobre las parcelas oficiales la registración de posesiones, ¿no? Esos rayados son posesiones. Y en el caso de abajo, son parcelas, las claras son parcelas oficiales de catastro provincial, y en color ocre, tal vez no se aprecia bien todo el fraccionamiento, son las parcelas provisorias que ha avisado el municipio y que se dibujan o se mantienen sobre la cartografía provincial. Son dos municipios distintos. Bien, el tercer mensaje es liberar la información. Ese es un paso clave en el desarrollo de la infraestructura de datos espaciales. Todas las iniciativas, hay muchas iniciativas de datos libres, incluso datos abiertos, que es una distinción importante respecto del acceso a los datos libres.
digamos, liberar la información, van a ver que en el mediano plazo va a ayudar enormemente al desarrollo o a la utilización de las geotecnologías en los municipios, en distintos organismos de gobierno, va a mejorar la calidad de los datos. Bueno, me estoy anticipando algunos. Ahí puse dos ejemplos argentinos, hay muchos seguramente en Argentina, pero los que me venían a la memoria, uno fue de Ciudad de Buenos Aires. Uno puede entrar al portal de la Ciudad de Buenos Aires y puede descargar toda la información territorial de la ciudad, toda, hasta el catastro parcelario completo de toda la ciudad, se puede descargar. O por ejemplo, me pasó hace poco haciendo un trabajo en Rosario, entré a la Dirección de Estadísticas de la provincia de Santa Fe y descargué toda la cartografía censal y todos los datos del censo 2010. No sé si es así en todas las provincias, pero lo pude hacer con el caso de Santa Fe. No sé. La información, sí, la del censo 2010 está disponible para todos. Bien, fíjense, son dos ejemplos importantes del acceso a información liberada. Eso multiplica el uso de la información censal en ese caso, ¿no? O el caso de la información de la ciudad, enormemente. Y son dos buenos ejemplos que se pueden tomar frente a estos temores de si liberar la información, qué problemas legales tiene, etc. Puse una mención respecto de la legislación necesaria, puse sencilla en el sentido que no entiendo yo que haga falta ninguna ley a nivel provincial para liberar la información. Revisé, digamos, varias leyes provinciales, empezando por la de catastro, no existe ninguna restricción expresa para que la información geográfica, por lo menos, o cartográfica, pueda ser dispuesta libremente, no solo como servicio de consulta, porque publicar un Web Map Service en realidad es un GIF, así que digamos es poco lo que se puede aprovechar, pero publicar otro tipo de formato que se puedan descargar datos o descargar los datos directamente, no hay ninguna legislación que expresamente los prohíba. Sí, cuando avanzamos hacia el detalle de la información de la propiedad, información del registro de propiedad, información de titulares, entramos ya en un terreno que está influido o abarcado por leyes de protección de datos personales, y en ese caso me parece que bueno, sería más sensible meterse con ese nivel de información, habría que discutir más, etc. Pero no hay ninguna necesidad de llegar a ese nivel. Lo que estoy hablando es liberar la cartografía de manzanas, de calles, la cartografía básica, para que no suceda lo que estamos viendo, que uno tiene que recurrir a cartografía libre para poder hacer aplicaciones locales o temáticas. Sencillo me refiero que a lo mejor con una sola resolución, a lo mejor del organismo técnico, ni siquiera tal vez un decreto, pero bueno, si quieres podría ser un decreto, pero es mucho más sensible, ¿no? Es sencillo, no hace falta una ley. Estamos hablando para el nivel de información geográfica, ¿no? De hecho, perdón, para terminar, de hecho, fíjense en los municipios, la información se entrega, solo que se vende. Así que, digamos, se vende la copia, o incluso muchos municipios han regulado la venta de la información digital, pero la venden. Así que es una cuestión más de decisión política de los municipios o de los organismos provinciales. Y en ese sentido, un precepto o una visión que había incorporado los catastros hace muchos años, cuando se escribió un documento que se llamaba Catastro 2014, se había escrito hacía 20 años atrás, en el año 94, decía, una de las formas de financiarse los catastros va a ser a través de la venta de la información. Y creo que eran 7 u 8 postulados, esa visión del Catastro 2014, todos funcionaron bastante bien, los catastros se desarrollaron en esa línea, menos ese, digamos, de que la venta de información iba a ayudar a financiar los catastros, fue totalmente derrumbada por lo que pasó con, digamos, la liberación de información a través de sistemas como Google Maps o OpenStreetMap, que no solo se pueden usar, sino que también algunos sitios permiten incluso la descarga de algunos de esos datos. Así que en ese sentido, el paradigma de que la información catastral hay que venderla, la información básica hay que venderla, regular su acceso, quedó bastante obsoleto, ¿no? Hay que liberarla completamente. En esta misma línea puse una frase de Ignacio Durán Bou, fue director de Catastro de España. Tuve ocasión de escucharle en una charla muy interesante que dio, y me quedó grabada esa frase, que él puso una pregunta en su presentación y dijo, bueno, ¿cuál es el mejor catastro? Y la audiencia empezó a dar sus opiniones, y él cerró esa ronda de preguntas diciendo, para mí el mejor catastro es el que más se usa. Y a mí me quedó siempre grabada esa frase,
y me pareció muy adecuada traerla. Creo que corre igual para lo que es un GIS o una IDE, ¿no? Cuanto más liberen la información, más va a crecer en calidad y en usabilidad y en reconocimiento la iniciativa de la IDE y del catastro y de los GIS locales. Algo que mencioné al principio, la falta de información, por ejemplo, los que están ligados al ámbito académico o al CONICET lo sabrán, la falta de información limita notablemente el uso de las geotecnologías. O sea, si uno se pregunta por qué los municipios no utilizan GIS, a veces puede ser por falta de capacitación de recursos humanos, pero muchas veces es porque no tienen la información para arrancar, digamos. Si hubiera información libre que pueden empezar a usar e integrar a sus aplicaciones, facilitaría muchísimo el uso de las geotecnologías en los gobiernos municipios. Y por último, respecto a liberar los datos, otro de los beneficios de liberar los datos es que digamos, la calidad de la información que se libera crece exponencialmente, ¿no? Porque al liberarse se multiplica tanto la cantidad de usuarios de esa información que si el organismo es inteligente y crea un mecanismo de reporte de errores o de aportes de información, la calidad de esa información crece exponencialmente. Contrariamente a lo que hacen los organismos, que como tienen errores, no liberan la información por miedo a ser criticados, pero entran en un círculo vicioso. La idea es entrar en un círculo virtuoso, liberarla y generar el mecanismo para poder reportar los errores y mejorar significativamente y en el corto plazo la calidad de los datos. Bueno, en cuarto lugar, el penúltimo, respecto de los GIS ya en los municipios, bueno, hace un tiempo, con Claudio incluso transitamos una etapa de aprendizaje con una tecnología de software GIS relativamente nueva de hace algunos años, que son las plataformas de GIS que funcionan como servicios, no el GIS que se instala en una computadora o en un servidor, sino digamos una tendencia en el mundo tecnológico de los últimos años, utilizar el software como servicio, ¿no? A través de plataformas web. Y lo mismo ha llegado a los sistemas GIS, ¿no? Hay una serie de plataformas de GIS en la nube, como puse ahí, que hoy Sergio mencionó una, CartoDB, que ellos han estado probando. Hay otras, hay varias. Yo he trabajado con dos particularmente. Una que es una extensión de Quantum para digamos, publicar en la nube, y otra que se llama GIS Cloud. Son realmente plataformas muy buenas, que tienen un entorno de acceso gratuito hasta cierto nivel. Después tienen una tarifa paga, pero muy económicas. Estamos hablando de $50, de $100, de $150, muy accesibles, y que permiten fácilmente a los municipios empezar a administrar su información en la nube para que mucha gente, mucho personal del municipio o de la ciudad lo pueda acceder, ¿no? Eso implica que, más allá que ustedes tengan herramientas en su escritorio de trabajo, si esa información la comparten a través de estas plataformas, pueden generar fácilmente una página con la información de su ciudad o un web map service que la IDE de la provincia lo pueda levantar y compartir. Digamos, el acceso a ciertas cuestiones tecnológicas cada vez se hace más fácil, y para recursos humanos que a lo mejor no hace falta sean especialistas en tecnología, ni instalarse un servidor en su municipio, o qué problema de conectividad puede haber con el data center de la provincia. A lo mejor en ese sentido, si en su ciudad hay cierto acceso a internet relativamente decente, entonces pueden probar estas herramientas, ¿no? Incluso puse yo ahí como hasta pueden funcionar como nodo de una infraestructura de datos espaciales, que el municipio trabaje con estas plataformas, subiendo sus datos a la nube y publicando sus web map service para que sean incorporados a la IDE. Ahí, en la figura siguiente pongo una imagen, pero después a los que les interesa les puedo pasar, o Claudia ahora es una especialista en eso también, les puedo pasar distintas direcciones para que ustedes hagan las pruebas, y la idea es desencadenar el uso de la geotecnología en los municipios. Bueno, ahí está. Eso es lo que decía, digamos. Aumentar el uso de las geotecnologías y los datos básicos en los municipios, ¿no? Usos multifinalitarios, como lo que veíamos esta mañana, las acciones de capacitación que están haciendo. O sea, en ese sentido creo que la iniciativa de la IDE de la provincia está trabajando muy bien y mucho. Segundo, este es un mensaje más para los arquitectos.
que tradicionalmente están involucrados en el proceso de planeamiento, pero también un mensaje para los ingenieros, a lo mejor que están más involucrados con los procesos cartográficos. Digamos, desarrollar datos no puede ser parte del proceso de planear. Los arquitectos desarrollan datos porque en los gobiernos no hay datos, pero eso no es parte del proceso de planeamiento. El planeamiento debería disponer de la información. Y si ustedes van a visitar, digamos, un municipio que ha desarrollado un plan urbano en el último tiempo, van a encontrar que a lo mejor el 70% de su esfuerzo se lo pasaron desarrollando datos. Ese es un error de los que producen datos y es algo a lo que se acostumbraron los arquitectos a desarrollar datos porque no tenían. Entonces a veces por eso se dan esas peleas normales entre las áreas de ingeniería o de planeamiento de quién tiene que desarrollar datos. Bueno, es que los arquitectos tienen por su necesidad de planear, hace 100 años que tienen que desarrollar datos, porque nunca nosotros o los hemos desarrollado bien o si no hemos desarrollado lo hemos tenido guardado abajo del mostrador, me refiero a las áreas más técnicas, ¿no? Entonces hay que romper con ese paradigma de que el proceso de planeamiento involucra el desarrollo de datos. ¿Para qué lo digo? Para que se maximice la calidad del proceso de planeamiento y segundo, para que haya una demanda interna que apoye la generación adecuada de datos. Bueno, de nuevo, rescatar la necesidad de generar datos únicos en los municipios y coherentes con la base geométrica provincial, ¿no? Yo no acuerdo mucho, pero por supuesto yo no tomo decisiones, sino que solamente aporto mis ideas. No creo que sea muy buena la medida de decir, bueno, tenemos una base geométrica provincial, que los municipios hagan otra. Sé que no es fácil, pero creo que vale la pena detenerse un par de semanas y tratar de diseñar algún mecanismo en donde el esfuerzo que vayan a hacer los municipios esté coherente con la base geométrica de la provincia. Bueno, sé que hace calor, se están durmiendo, vamos con la última. Bueno, bien, este es un esquema más tecnológico de cómo funcionan los software en la nube para aquellos que quieran probar estas plataformas, ¿no? Básicamente, fíjense que al subir sus datos a la nube en estas plataformas que yo les digo, con esos software no solo los pueden ver, sino que los van a poder mantener, pero digamos no es condición necesaria. Y esa plataforma genera estándares de OGC que bien pueden ser levantados por la IDE, pueden ser levantados por un servidor, por un software de escritorio, sin necesidad de que ustedes hayan tenido que implementar ningún software GIS de tipo de servidor de mapas. Pero bueno, esto es más para los que les interesa la parte tecnológica. Y este es un entorno, por ejemplo, de una de las plataformas, el GIS Cloud. Ese es el caso de un catastro municipal subido a la nube y en donde todas las áreas municipales usando internet podían consultar el catastro sin necesidad de haber desarrollado una aplicación o instalado un nodo o un servidor de mapas. Bueno, y el último foco en el que ponerse un mensaje, creo que hay mucho que podemos hacer los técnicos o los profesionales en estos temas, sin necesariamente depender de las decisiones políticas o institucionales. Yo creo mucho en eso de la responsabilidad de los técnicos. Seguramente a los políticos les caben otras, pero no creo que les quepan todas la responsabilidad de las cosas que no se hacen. Creo que cuando los técnicos llegamos a ocupar ciertos cargos, digamos tal vez de carácter más político o de funciones más técnicas, podemos hacer muchas cosas sin necesidad de que alguien decida, mira, mover la línea o usar el sistema de coordenadas Gauss-Kruger. Nunca un político le va a decir eso, no lo entiende. Entonces, son cosas que ustedes pueden decidir. En ese sentido, no estoy diciendo que no haga falta el acompañamiento de la decisión institucional, pero hay un margen en donde se pueden hacer muchas cosas. E incluso, digamos, es como el juego del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué está primero? No sé si está en el punto siguiente, de la necesidad digamos, de mostrar resultados. Pues bien, respecto a los técnicos, algo que hay actualmente, que no sucedía hace 20 años, yo empecé a trabajar con los GIS hace 20 años, para los que por ahí conocen las plataformas GIS, en aquella época no había muchas, eran software duros, eran medio complicados. Igual, cuando yo entré, los que trabajaban antes era más duro todavía, era todo en Unix, etc. Pero, digamos, en estos 20 años, la disponibilidad de información, imágenes satelitales, software libres, esto que yo les digo de los software como servicio, ¿no? El SaaS, o los datos como servicio, multiplica enormemente las posibilidades. Así que
creo que no hay obstáculos desde el punto de vista de recursos. Sí, sigue siendo necesario el rol del profesional en planificar la acción. Porque si yo no planifico la acción, tengo un montón de recursos, pero sigo haciendo mapas de un lado, por el otro lado. Quiere decir que entonces yo como profesional no he hecho mi aporte de planificar la acción y establecer los criterios, ¿no? O sea, sigue siendo necesario nuestro rol, con la ventaja ahora de mucho más recursos. Bueno, y para la sustentabilidad de la infraestructura de datos y de los DIS en los gobiernos locales, diría, dar resultados, mostrar resultados, eso va a generar un círculo virtuoso, aprovechando este espacio que hay entre su disponibilidad y la decisión institucional. En segundo lugar, algo que mencionaban recién ahí, y decíamos esta mañana, invertir en la formación de los recursos humanos. De conclusiones, bueno, acá unas fortalezas y debilidades, pero no me voy a extender más, si ya que llega alguno despierto al final. Vamos con las conclusiones. De las 5 filminas que pasé, y abajo había varias viñetas, hice el esfuerzo de elegir una de cada una, que serían los mensajes que yo dejaría como temas a pensar desde los equipos técnicos. Definir una cartografía base única, hay que hacerlo en el corto plazo. Trabajar en un modelo de datos que sea también útil para los municipios. Hay que sentarse con los municipios y ver qué información ellos administran. Eso a lo mejor para el mediano plazo. Liberar el acceso a los datos básicos, no a todos, a los datos básicos. Eso también en el corto plazo. Nada impide que se pueda hacer eso en, no sé, en 3 meses, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, son más decisiones que procesos técnicos. Pensar las plataformas de GIS en la nube, las plataformas de software como servicio, como una opción para municipios que a veces se sienten solos y que no tienen acceso a un especialista de informática o al TEC o que tengan alguna limitación. Bueno, probarla, pensar como una alternativa y por último, mostrar resultados, aunque sean pocos, pero que eso genere un círculo virtuoso. Bueno, de mi parte, nada más. Espero no haberlo incisivo mucho, haber sido muy incisivo, pero bueno, que nos sirva para reflexionar. Muchas gracias. Bueno, ahora sigue Lucas de Otto de INDEC, que va a hablar sobre geoestadística. Buenas tardes, ¿se escucha ahí? Mi nombre es Lucas de Otto, ya me presentaron hoy. Yo soy geógrafo, trabajo en el INDEC como asesor en la parte de Sistema de Información Geográfico y en el Instituto Geográfico Nacional también en lo que es el Departamento de Geocartografía. Bueno, me acompaña María, ya la conocen, habló esta mañana. María presentó un poco el entorno institucional y el programa específico que se está desarrollando en INDEC para asistencia a municipios. Y la idea era completar esa primera presentación mostrándoles los distintos desarrollos que se hacen en INDEC en lo que es información geoestadística, o sea, cómo se desarrollan aplicativos específicos para gestionar y mostrar información geoestadística. Bueno, primero ahí un poquitito cómo va a estar organizada la presentación. Primero les voy a hablar de lo que es la coordinación SIG, que es el sector dentro de la estructura del INDEC que se ocupa de estas cuestiones. Después vamos a repasar un poquito los aplicativos que tenemos hoy funcionando, que se desarrollaron en los últimos años, para que vean un poco también qué información hay disponible. Primero, para que vean qué información hay disponible de hecho, a la cual se puede acceder desde la web, digamos, y después también como forma de iluminar y aportar ideas sobre lo que puede desarrollarse en el entorno de una IDE a cualquier nivel, a cualquier escala, digamos. Después vamos a ver un poquito los programas colaborativos, o sea que son interinstitucionales, y proyectos gubernamentales ya un poco más grandes. Ahí solamente, bueno, ya estuvo Mariana hablando de IDEA, que es el más importante, vamos a mencionar nomás. Bueno, la coordinación SIG, digamos, estos desarrollos geoestadísticos se hacen desde lo que es la coordinación SIG. Hace muy poquito que existe como coordinación, como departamento independiente. Antes funcionábamos dentro de lo que era la subsecretaría, la dirección técnica del Instituto
del INDEC, luego se independizó como coordinación SIG. Es un grupo multidisciplinario, o sea, hay más o menos 10 personas de distinta formación, geógrafos, informáticos, que trabajamos juntos, cada uno en su expertise, digamos. Y el objetivo específico por el cual se formó este departamento es que hubiera un área del INDEC que se ocupara de hacer la relación efectiva, asociar efectivamente el dato estadístico y el lugar geográfico. O sea, lo que venía sucediendo era, teníamos la gente que trabajaba con el censo, con los datos de población, se ocupaban de desarrollar los indicadores o las variables, teníamos la gente de cartografía que se ocupaba de generar la cartografía censal. Bueno, ¿quién unía una y la otra? Era como un gris que bueno, lo venían haciendo como compartido, ¿no? Entonces la idea era que surgiera una entidad con más fuerza dentro del INDEC que se ocupara específicamente de unir el dato a la unidad espacial que le corresponde. Entonces, digamos, básicamente trabajamos con la cartografía digital que desarrolla la coordinación de cartografía y las direcciones provinciales de estadística, y con los datos estadísticos que provienen de las distintas áreas temáticas del instituto, ¿no? En específico las que están mencionadas acá, que es población y comercio exterior, es porque los aplicativos que se hicieron hasta ahora trataron estos datos específicamente. Bueno, esto era un poquito para, imagino por ahí todos ya lo saben, pero para ver con qué unidades espaciales se trabajan en la coordinación SIG, o sea, a cuáles unidades se asocia un dato censal. Vamos a ver que hay las dos primeras son unidades político-administrativas, o sea, que tienen una función extra INDEC, o sea, tienen una función jurídica, digamos, a nivel país, y las otras son unidades operativas que solamente tienen función censal. O sea, tenemos las provincias y los departamentos, que en realidad son divisiones político-territoriales y divisiones político-administrativas, es el nombre oficial. Y en cuanto a unidades operativas, la fracción y el radio, que se usan únicamente en el entorno de un operativo censal y se calculan básicamente con el número de viviendas. O sea, estos son los cuatro tipos de unidades espaciales con las que trabajamos desde la coordinación SIG. En cuanto a la disponibilidad de los datos, van a ver que la mayoría está disponible solamente hasta el nivel departamento. A nivel fracción y radio ya es más compleja la cuestión, pero bueno, estamos trabajando para que se pueda socializar la mayor parte de la información lo más pronto posible. Bueno, ya entrando a los aplicativos. La coordinación SIG trabaja desde hace 4 años más o menos, desarrollando aplicativos específicos que hoy por hoy están todos disponibles en la web. O sea, si ustedes entran hay unas capturas de pantalla después, a la página del INDEC, desde lo que es sector territorio, van a poder acceder a cada uno de estos aplicativos que ahora les voy a mostrar un poquito más en detalle. Básicamente son estos que están acá nombrados. Un mapa dinámico es el primero, ofrece información sobre los censos anteriores al 2010, o sea, 2001 y 91. OPEX es geocenso, que es el del censo 2010 justamente. OPEX son exportaciones, o sea, es información sobre exportaciones argentinas. CODGEO, acá ya se vuelve más interesante la cosa, son justamente la codificación y georreferenciación de las unidades geoespaciales que venía mostrándoles hace un ratito. Y el último es un visor de información geográfica, que es el más SIG de todos. Reúne esta información geográfica básica, digamos, puesta así en formato de visualización SIG. Los aplicativos se desarrollan todos en la coordinación SIG y se utiliza para todo software libre y abierto. O sea, ya desde la el Java hasta la base de datos, hasta el visualizador, todo es software libre. Básicamente QGIS, Postgres para la base de datos, para lo que es visualizador se usa GeoServer, el último desarrollo fue con Leaflet, o sea, todo es software libre.
Bueno, y ahí mostrándoles un poquito cada uno de estos aplicativos, este les decía es el mapa dinámico, es el antecesor, es el más viejito, es del año 2007, sigue publicado, digamos, tiene la virtud de haber sido el primer desarrollo de este tipo. Lo que presenta es información del Censo Nacional de Población y Vivienda del 91 y del 2001 y del Censo Nacional Agropecuario del 2002. Se mapea hasta nivel radio, tiene digamos, no es el visualizador no es el mejor de todos, tiene algunas falencias, pero digamos tiene la virtud de que permite buscar información censal y que fue el primer ensayo que hicimos, ¿no es cierto?, sobre mostrar esto con este formato. Ah, mira, eso no me lo esperaba. Eran 2 imágenes entonces. Geocenso es como la versión tuneada del mapas dinámicos. Este se salió en diciembre de 2010. Digamos, lo que hace es se mapea, o sea, es mapeo de una serie de variables del censo a nivel provincia y departamento. O sea, lo tenemos en país por departamento y después también se puede entrar a cada provincia y se mapea ciertas variables a nivel departamento. Esto se está construyendo constantemente, o sea, a medida que se van elaborando indicadores en las distintas direcciones del instituto, nos van pidiendo que los mapeemos y se van agregando nuevas variables. Ahora creo que debe haber como 50 variables mapeables en la web disponibles ahora. Y después, bueno, la novedad de este aplicativo fue más a nivel, más allá de la utilidad para el usuario externo, fue la novedad de que a esta plataforma pueden acceder internamente las distintas direcciones del instituto y manejar ellos mismos el mapeo de sus propios datos. O sea, llámese población, la gente agropecuario, bueno. O sea, se preparó la plataforma de tal manera que antes de salir a la web, la gente dentro del instituto pueda autogestionar los datos. Sobre todo, por ejemplo, nosotros teníamos grandes problemas a la hora de establecer los rangos, por ejemplo, de los indicadores. Bueno, los rangos hay un montón de cosas a tener en cuenta que uno no sabe. La gente de población tiene el ojo para eso, entonces, bueno, por ahí la idea era que la gente de población pudiera entrar a la plataforma y establecer los rangos. Bueno, nosotros nos ocupamos más de los detalles cartográficos, ellos se ocupan de esto y de esta manera consolidar un poco el trabajo en equipo, o sea que la IDE esté primero adentro del instituto y después podamos salir con algo más consolidado, ¿no? Bueno, acá creo que hay unos ejemplos de Río Negro, por supuesto. Ahí está mapeado, digamos, uno entra al aplicativo y lo que hace es al buscador, que es este que está acá arriba, no sé cómo señalar, mejor, ¿no? Acá uno se despliega un panel con todas las variables que hay disponibles para mapear y acá se elige la unidad por la que se quiere mapear, país por provincia o por departamento, o se puede... Pero esto también es... ¿Ah, sí? ¿Alguien que entienda la tecnología? ¿Alguien que entienda decir? No. No importa. No, igual